Entonces, el mismo Pablo dice, derribando toda fortaleza. ¿Por qué? Porque en la fortaleza hay un emisario, hay uno que está observando por dónde vienen tus enemigos. Entonces, a veces tenemos fortalezas internas de cosas que queremos dejar y no podemos dejarlas, que la traemos adentro durante muchísimo tiempo y en 2 días no se van a derribar, sino que viene un proceso de liberación. Pero el punto es que cuando tú quieres derribar la fortaleza, hay un emisario que te está haciendo creer que tú no puedes derribar esa fortaleza. Te hace entender que tú no puedes porque quizá tú tienes algo, quizá tú no puedes porque mira a tu familia. No, eso es mentira, porque no eres tú quien la va a derribar, es la presencia de Dios que la vas a quebrantar. Dios mío. Dios mío. Lo que pasa es que cuando el hombre se mete en ayuno y oración, Dios comienza a quebrantar, y es como dice la palabra, derribando toda fortaleza y llevando cautivo todo argumento que se levante contra el conocimiento. ¿Qué es un argumento? Sí. Un argumento es lo que tú crees. Un argumento es lo que te han enseñado. Un argumento es lo que tú estás dudando de lo que tú puedes hacer. Que cuando tú quieras hacer esto para hacer lo que Dios te está diciendo, entonces ese argumento se levanta en tus pensamientos y te dice, tú no puedes por esto. Fulano sí puede. Mira, tú no puedes ayunar porque tú te enfermo. Eso es un argumento diabólico. Tú tienes que entender que el ayuno es para que se quebranten la fortaleza. Son argumentos. Ay, Dios mío. Dios le bendiga. Su hermano Rafael Paredes, esta es su plataforma Excelencia Cristiana. Aquí estamos y sabemos que estamos para traerte una palabra por parte de Dios. Aquí tenemos a un pastor lleno de unción, un hombre temeroso de Dios, que vas a traer una palabra y vamos a dejar que el pastor mismo se introduzca a las naciones. Amén. Dios te bendiga, hermano, que me está escuchando en estos momentos. La paz del Eterno con ustedes de forma muy poderosa. Le habla el pastor Ángelo Jiménez. Y estamos aquí, yo sé, por una palabra que está gravitando, que vas a bendecir tu vida en este hermoso momento. Oh, gloria. Sabemos que es necesario que preste atención, porque aquí usted va a encontrar palabra de vida eterna. Adelante, pastor. Ayúdenos ahí con lo que usted ha traído por parte de Dios. Amén, gloria al Señor. En esta hermosa tarde, gloria a Dios, vamos a llevar el tema cómo ejercer autoridad sobre los demonios. Cómo ejercer autoridad sobre los demonios. Yo sé que este es un tema de mucha relevancia porque es una incógnita para los creyentes, cosas que no vemos a veces, pero son realidades en el mundo de los espíritus, la cual el creyente debe de conocer. Pero antes vamos a la palabra para así declarar lo que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Y quiero leer en Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso al hombre que había formado.
Hay una palabra muy clave en este versículo. Dice, y puso al hombre, pero yo pregunto, ¿a cuál hombre? La Biblia dice, al que había formado. Gloria al Señor. ¿Cómo ejercer autoridad sobre los demonios? Cuando Dios hace al hombre en este tiempo, Dios lo hace con la peculiaridad o con la visión de poderlo plantar con una autoridad sobre la tierra. De hecho, Dios hizo al hombre de último y preguntamos, ¿por qué Dios hace al hombre de último? Porque Dios era quien va a poner a gobernar al hombre. Dios mío. Dios lo iba a poner como cabeza, lo puso como la corona de la creación. O sea, hay como un diseño de Dios. Dios puso al hombre sobre todo. Cuando Dios planta al hombre en el huerto, si usted se pone a ver la lectura, la Biblia dice que Dios puso, gloria al Señor. Esta palabra me llama la atención, sí. Puso. La palabra poner significa que Dios fue quien aprobó, que Dios fue quien lo estableció, Dios fue quien lo situó en el lugar donde estaba, Dios fue quien lo puso para que gobernara el lugar donde él estaba. Esto significa que cuando Dios planta, nada desarraiga. Cuando Dios establece, nadie puede quitar. Gloria al Señor. Y aquí me voy aún más allá. Puedo comprender que cuando Dios puso a este hombre, ni los demonios podían quitarlo del lugar donde él estaba. Ahora bien, ¿por qué Adán fue sacado del huerto? Esta es la pregunta. Él fue sacado del huerto en Génesis 3:21. ¿Por qué él es sacado del huerto? Fíjese algo, Dios lo plantó y Dios mismo puede sacarlo. Wow. Pero sucede algo, la provocación de ser sacado del huerto no fue ni del mismo Dios que lo puso, sino fue por el mismo Satanás. Wow. Entonces, como fue por el mismo Satanás, entonces ahí comienza la guerra. ¿Cuál es la guerra? La guerra es que ahora Satanás provocó que el hombre saliera del huerto. Entonces hay una contraguerra contra el hombre y Satanás. Pero fíjese algo, aquí es donde vemos cómo nosotros ahora tenemos autoridad sobre los demonios, porque cuando fuimos sacados del huerto, entonces los espíritus de la tiniebla pueden gobernarnos a nosotros, porque Satanás tomó el sistema de la tierra, sí. Se lo quitó al hombre, entonces sí. Satanás lo toma, por eso es que él es príncipe de este mundo. Sí. Nosotros estamos en la tierra, por eso dice la Biblia que Jesús está en este mundo, pero su reino no es de este mundo. Sí. Gloria a tu nombre, Jesús. Por eso dice la palabra que los hombres amaron la tiniebla más que la luz, porque sus obras eran malas. Gloria. O sea, nosotros estamos en un terreno que no nos corresponde, pero bien, Dios mío. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo nosotros podemos desarrollar autoridad sobre los espíritus de la tiniebla? Padre eterno, siento a Dios en esta hora. Dios mío. Hay un punto importante. El punto es que cuando Dios le da autoridad al hombre, hay un principio. Dios le da autoridad al hombre y le dice, mira, come de todo árbol del huerto menos de este árbol, porque el día que tú comes tú vas a morir. ¿Por qué Dios le dice esto al hombre? ¿Para qué viene esta palabra? Dios le da autoridad al hombre para que gobierne al mundo, pero hay un principio. Es que Dios le dice, no coma de este árbol. Cuando le dice no coma de este árbol, le está poniendo a Adán bajo una autoridad. Wow. Dios mío, wow. Lo está poniendo bajo una autoridad. Le está diciendo, mira, tú tienes gobierno sobre el mundo, pero no comas de este árbol. Es como para que tú entiendas en tu mentalidad. Tú puedes entender que tú tienes autoridad sobre todo, pero hay un punto, y es que tú estás bajo una palabra, la cual tú estás siendo gobernado por esa palabra, y tú tienes que estar bajo autoridad para que la autoridad que tú tienes, que yo te entregue, se pueda mantener. Si nosotros podemos ver la palabra, vamos a ver que de que el hombre rompió y se salió de la autoridad de Dios y comió del árbol que Dios le dijo, la autoridad se le fue de parte de Dios. Dios mío. Entonces, a la autoridad irse de parte de Dios, entonces ya no es la autoridad del hombre, ahora son la autoridad de los demonios. ¡Ay! Ahora, el principio es cómo yo vuelvo a retomar esa autoridad que perdí en el principio de la creación. Fácil. Si yo la perdí desobedeciendo, entonces ¿cómo yo la quiero? Obedeciendo, sometiéndome al Padre. Entonces el principio es que hay gente, gloria, que los demonios lo visitan a través de circunstancias difíciles, sí. Pero ellos no están dispuestos a someterse a Dios. Entonces, como no están dispuestos a someterse a Dios, ellos no tienen autoridad sobre el mundo espiritual. ¿Cómo es esto? Que una gente, porque tú lo pellizques, tiene que discutirte, tiene que airarse. Cuando tú te airas es porque tú no tienes autoridad sobre la ira. Wow.
Muy fuerte, Dios muy mío. fuerte, muy fuerte. Hay espíritus que te visitan para que te aire. Ajá. Hay espíritus que te visitan para que te aire. Y cuando ellos te visitan y te provocan, y tú no sabes soportar, mantenerte, porque tú estás sometido a Dios. Te están puyando, pero tú estás ahí sometido a Dios. Y cuando tú estás sometido a Dios, ¿sabes qué está pasando? Tú estás ejerciendo una autoridad sobre la ira. Gloria. Dios mío. La ira se va, ¿sabes? Pero no te gobernó a ti, sino que tú la gobernaste a ella. ¿Por qué? Porque tú no dejaste que el espíritu de ira te manipulara. Wow. ¿Y qué va a pasar? El espíritu de ira ya no te gobierna, sino que tú lo gobiernas a él. Santo. Dios mío. Muy fuerte. Por eso es que hay gente que no entiende. Hay gente que dicen, yo quiero salir de este momento, pero no sé cómo salir. Lo que pasa es que tú tienes que investirte de autoridad, aprender a soportar para que tú tengas autoridad sobre lo que te está visitando, Dios mío. Por eso tú ves que hay gente que predican, hay gente que ministran, pero cuando viene un momento difícil se le sale el viejo hombre. ¿Pero por qué se le sale el viejo hombre? Lo que pasa es que tú no tienes autoridad sobre lo que te está visitando. Cuando tú tienes autoridad sobre lo que te está visitando, lo que te visita no te gobierna, sino que tú lo gobiernas a él. Santo. Hay espíritus que ya no te visitan. Wow. ¿Sabe por qué no te visitan? ¿Por qué? Porque ya ellos han visto que tú tienes un carácter de autoridad. Ay, Dios que ya mío. los espíritus no te gobiernan a ti cuando ellos vienen, sino que tú lo gobiernas a ellos. Wow. ¿Y qué va a suceder con esto? Lo que sucederá es que Satanás te va a cambiar la retaguardia. Y van a venir pruebas más fuertes que la que tú has vivido. ¿Por qué? Porque ya no pueden contigo en una área. Wow. Entonces, cuando Dios te va llevando a estos niveles, tú vas ejerciendo autoridad mayores sobre los demonios, Dios mío. Por eso que hay demonios que ya no pisan tu territorio, porque ellos han visto que el carácter que tú tienes es un carácter de sometimiento al Padre. Al tú someterte, mejor tú has llorado, pero no te has salido de tu rol como hombre de Dios. Y al tú someterte a Dios, entonces los demonios no pueden gobernar tu terreno, sino que tú lo gobiernas a ellos. Wow. Por el carácter que tú has desarrollado en el momento que tú estás viviendo. Por eso hay gente, Dios mío, siento el poder de Dios. Hay gente, Dios amado, que tú lo ves caminando, quizás están todos desbaratados, pero ¿sabe algo? Cuando pisan un altar, el mundo de las tinieblas lo conoce. Wow. ¿Y por qué el mundo de las tinieblas lo conoce? ¿Por qué lo conoce? Porque son gente que han sido visitados por el mundo de las tinieblas y han visto su comportamiento, que no cualquier demonio lo puede mover. Hay evidencia. Hay evidencia del reino en este hombre. Gloria a tu Ay, nombre, ay, ay, Jesús. ay, 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 ay. ¿Por qué cuando Cristo sale del desierto y llegó a la sinagoga, en Marcos lo registra esto? ¿Por qué cuando él sale del desierto y llega a la sinagoga, Jesús nada más llega y el demonio que está en el cuerpo de este hombre le dice, ¿qué tiene con nosotros, Jesús? Sé que tú eres el santo de Dios. Y Jesús le dice, cállate y sal de él. Exactamente. ¿Por qué se revela el demonio y le dice, yo sé quién tú eres? Hey. ¿Por qué? Porque Jesús viene de un desierto. Sí. Y cuando viene de un desierto, viene de un encuentro. Y tú sabes que los demonios atacan donde Satanás se presenta. Los demonios también se presentan para atacar. Ay, Dios mío. Y muchas veces Satanás envía a los demonios. Entonces Jesús tuvo un encuentro con el mundo espiritual de la tiniebla. Entonces cuando él llega a la sinagoga le dice, yo sé quién tú eres. Porque hay gente que están pasando por desierto y se han mantenido de pie a pesar de los tiempos y ya el mundo de la tiniebla lo conoce. Wow. Ellos saben quién tú eres. Wow. Ellos saben cuando tú hablas quién es que está hablando. Oh, gloria a tu nombre. Wow. Satanás sabe lo que yo estoy hablando. Wow. Y él me está escuchando y él sabe quién soy. Y él sabe lo que estoy diciendo en esta hora. Gloria a tu Wow. nombre. Gloria. Dios mío. Shema ¿Sabe Kanda. algo? Hay algo que me impacta sobre esto porque Cristo dice, y me tomaré a mí mismo. O sea, una persona que es lleno del Espíritu Santo es guiado por el Espíritu y no puede operar en la carne. Por la cual es guiado por el Espíritu Santo, tiene dominio propio. Entonces sabe cómo matar la carne y mantener la carne muerta. Amén. Para poder operar en el Espíritu, para tener autoridad sobre los demonios. Ahora yo quiero que yo tengo una pregunta porque usted se ha inclinado demasiado profundo y yo quiero saber por qué las personas que alguna vez se caen en liberación vuelven atados a lo mismo otra vez. ¿Cuál es la conducta o cuál es el resultado de una persona que después que fue libre, a los pocos meses vuelve a la misma atadura otra vez, que no tiene autoridad sobre los demonios? Ok, lo que pasa en este caso, que hay personas que cuando llegan al evangelio confiesan a Cristo. Wow.
Pero sucede lo siguiente: confesar a Cristo no significa ser libre, significa ser sellado para comenzar tu liberación. Dios mío. Entonces hay personas que están en el banco, en la banca, pero necesitan liberación, porque hay un punto a lo que le llamamos liberación generacional, porque hay espíritus que te visitan, que vienen de familia en familia, que te están visitando y tú no sabes que te visitan. Y hay un principio importante: la oración es para tú comunicarte con el cielo, pero el ayuno es para quebrantar fortaleza. Dios mío, Jesús, acá malabacanda. Tremenda explicación. Mira, el apóstol lo dice claro. El apóstol dice: derribando toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios, y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando vamos a la Biblia, una fortaleza, si vamos al tiempo de la ciudad de Jericó, había muralla alrededor. En el medio había un lugar que le llamaban la fortaleza. Ahí había un soldado. Después en las demás montañas había un soldado en cada una de las montañas. El soldado que estaba en el medio estaba observando todos los lugares por donde venía el enemigo. Si el enemigo venía por aquí, él le comunicaba a los soldados de esta zona que el enemigo viene de ese lado de esta zona. Entonces el mismo Pablo dice: derribando toda fortaleza. ¿Por qué? Porque en la fortaleza hay un emisario, hay uno que está observando por donde vienen tus enemigos. Entonces a veces tenemos fortalezas internas de cosas que queremos dejar y no podemos dejarlas, que la traemos adentro durante muchísimo tiempo, y en 2 días no se van a derribar, sino que viene un proceso de liberación. Pero el punto es que cuando tú quieres derribar la fortaleza, hay un emisario que te está haciendo creer que tú no puedes derribar esa fortaleza. Te hace entender que tú no puedes porque quizá tú tienes algo, quizá tú no puedes porque mira tu familia. No, eso es mentira, porque no eres tú quien la va a derribar, es la presencia de Dios que la vas a quebrantar. Dios mío. Dios mío. Lo que pasa es que cuando el hombre se mete en ayuno y oración, Dios comienza a quebrantar, y es como dice la palabra: derribando toda fortaleza y llevando cautivo todo argumento que se levante contra el conocimiento. ¿Qué es un argumento? Un argumento es lo que tú crees. Un argumento es lo que te han enseñado. Un argumento es lo que tú estás dudando de lo que tú puedes hacer. Que cuando tú quieras hacer esto para hacer lo que Dios te está diciendo, entonces ese argumento se levanta en tus pensamientos y te dice: tú no puedes por esto. Fulano sí puede. Mira, tú no puedes ayunar porque tú te enfermo. Eso es un argumento diabólico. Tú tienes que entender que el ayuno es para que se quebrante la fortaleza. Son argumentos. Hay gente que van al médico, están rugiendo, predicando, buscando a Dios, Dios usándolo. Van al médico, tiene un dolor de brazo, le dicen: mira, tú tienes cáncer en ese brazo, te pasó algo, tiene esto, tiene comienzo de algo. Y de que le dijeron eso, dejó de predicar, dejó de ayunar, dejó de buscar a Dios. Pero ¿qué fue lo que le plantaron en la mente? Un argumento. Ese argumento se te está levantando contra el principio y la revelación del cielo. Y ¿sabe algo? Hay un espíritu que va a comenzar a ministrar tu mente, pero ese espíritu tú tienes que someterlo. Y un principio poderoso: las enfermedades son espirituales. Dios mío. Las enfermedades no son físicas. Y la gente dice: ¿cómo así, pastor, que las enfermedades no son físicas? Que ustedes espiritualizan todo. Te voy a demostrar que son espirituales. Fíjate en esto: el pecado fue que trajo las enfermedades. Pero ¿de dónde viene el pecado? De una desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? La desobediencia es algo espiritual. Exactamente. Entonces cuando el hombre desobedece, viene el pecado, y cuando viene el pecado viene la enfermedad. O sea, me está diciendo que la enfermedad viene de un principio espiritual. Y me está diciendo que cuando tú te metas con Dios, cuando tú fluyes en Dios, cuando tú te sumerges en Dios, tu enfermedad va a desaparecer, porque es el poder de Dios que la va a desaparecer. Santo. Dios mío, gloria a tu nombre. Aleluya. Pero yo voy a hablar algo más. Hay gente que los demonios lo están visitando mentalmente, y su enfermedad no es tanto física sino mental, y hay demonios que lo están visitando para hacerle creer una cosa. Yo vengo a declararte una palabra en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Yo vengo a declararte una palabra. En el tiempo de Cristo aparecieron 10 leprosos. Los leprosos le dijeron a Jesús: ten misericordia de nosotros. Jesús ni lo tocó. Le dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Ellos se fueron caminando. En el camino fueron sanados. Sucede lo siguiente: hay una palabra que se le entregó. Ellos caminaron por la palabra. Ellos no se preocuparon por la enfermedad, sino que caminaron según Jesús les dijo. Sucederá lo siguiente con tu vida, y voy a declarar esta palabra profética, y todo el que escuche esta palabra va a recibirla con
confirmación del Espíritu. Escucha bien esto. Dios te entregó la palabra y te dijo lo que va a hacer contigo. Tú tienes que entender que solo tú tienes que caminar, y va a suceder que a la medida que tú vayas buscando a Dios, a la medida que te sumerga, a la medida que te dimensione en el Espíritu, la unción será tan poderosa que a tú al caminar, tú avanzar en Dios, va a llegar un tiempo que tú ministrando en una iglesia, la unción te va a usar de manera extraordinaria, y cuando llegue a tu casa, quizás que te esté quitando los zapatos y todo, va a sentir que has sido sano. Pero ¿quién te sanó? Te sanó la misma unción. ¿Por qué? Porque la dimensión en la cual tú has entrado con Dios, la dimensión en la cual tú te has elevado, la enfermedad no ha podido soportarla y ha tenido que salir de tu cuerpo. Y vengo a decirte, la enfermedad ha llegado a tu vida, pero es para llevarte a una dimensión. Cuando tú llegas a esta dimensión, la enfermedad va a decir: no puedo estar en este cuerpo porque no soporto ya estar en este cuerpo, voy a tener que desaparecer, y se te va a tener que ir del lugar donde tú estás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú has llegado al nivel donde Dios quiere verte. Wow, por eso es que las enfermedades vienen del pecado, y conforme a lo que usted acaba de explicar, nos damos de cuenta que el pecado, lo que es el conocimiento del bien y del mal, no es una mancha física en el corazón. Amén. Aunque fue físico que mordieron, pero no es una mancha que puede ser operada para quitada por mano de un doctor. No, jamás. La única operación, la única operación está en Cristo Jesús. Ahora yo tengo otra pregunta, porque sabemos, pastor, que no hay algo más mejor que un pastor ungido que le hable a los demás pastores. Amén, amén. Porque es algo especial que Dios te dio. Sí, así es. Y yo quiero que usted le hable a los pastores cómo pueden tener esa autoridad por encima de los demonios. O sea, hay personas que vienen a congregarse llenos de demonios y traen los demonios a la iglesia. Y el pastor tiene que tener dominio y autoridad por encima de esos demonios. Ayúdanos ahí, pastor, porque usted es el hombre ungido para esto. Bueno, en este caso, fíjate en esto. Cuando la gente se congrega, el pastor tiene que tener un alto grado de entrega en el mundo espiritual. Es lo primero, porque una iglesia sin la presencia, un pastor sin presencia, es un pastor que está muerto en un altar. Es lo primero. Cuando un pastor está demasiado ocupado, pero no tiene el tiempo para estar con Dios buscando su presencia, llegará el tiempo donde va a tener miembros muertos, atados y cautivos, y solamente tendrá gente en la iglesia que se congregan, pero no van a ser gente libre. ¿Por qué? Porque hay gente que están en la iglesia que tienen fortaleza y vienen con espíritu de generaciones, personas que tienen costumbre. Dios mío, Jesús de Nazaret. Si yo te puedo explicar algo, te voy a explicar esto. Fíjate en esto. Cuando Abraham estaba en Canaán, él se fue a Egipto, sí, y le dijo al rey de Egipto que esta mujer, Sara, era su hermana, sí, cuando era su esposa para el Señor. Pero veo lo siguiente, algo me impacta. Cuando esto sucede, no veo que todavía Dios ha cumplido la promesa de traer a Isaac. Wow. Pero sucede lo siguiente, cuando Isaac se encuentra en Gerar, vemos claramente que también Isaac le dice a las personas de allá de donde él está que esta mujer Rebeca no, ayúdame con el nombre de la esposa de Isaac, Rebeca, gloria a Dios, aleluya. Pero déjame decirte esto, la esposa de Isaac en este tiempo, él le dijo que era su hermana. Sí. Ahora yo pregunto, ¿cómo este patrón se repitió en Isaac cuando Isaac nunca vio esto en su padre? Sí. Pero se repitió también el mismo patrón en Isaac. Pero Dios mío, esto es espiritual. Esto es espiritual. Eso es espiritual, porque que el enemigo vio la misma puerta que vio en Abraham para atacarlo, vio esa misma puerta la vio también en Isaac. Porque ahí se desarrolla lo que le llamamos el genotipo. ¿Cuál es el genotipo? La capacidad que tú tienes de comportarte de una forma igual que tu padre. Entonces, como el enemigo te atacó como padre que tú eres, él ve que tus hijos se parecen a ti. El hijo tuyo, el más grande, es el que se parece más a ti. Y como un espíritu te atacó en esta área y te gusta hacer esto, te gusta beber, pues ese espíritu va a visitar a tus hijos y también lo va a llevar a la misma conducta y lo va a llevar a beber. Wow. Por la capacidad que tiene, porque el gene tiene que ver
ver con el comportamiento y la capacidad que tú tienes de hacer algo igual que una persona. El gen tuyo lo tienen tus hijos. Entonces el enemigo estudia tu familia para cuando vengan tus generaciones, entonces él también provocar que lo que se repitió en el tiempo pasado en personas que tus hijos no conocieron, también ese patrón se repite también en tus hijos. Pero ven acá, ese se parece al tatarabuelo, pero ese nunca conoció al tatarabuelo, pero hay un espíritu que viene desde allá, que viene a visitarlo a él, porque ve el mismo comportamiento y la misma puerta que hubo en su tatarabuelo está viendo en él también, y hay espíritus que lo están visitando, ¿sabes? ¡Wow! Por eso tú ves personas que se casan y al casarse tú ves que no prosperan, no avanzan en su matrimonio, pero cuando tú estudias la familia de tu padre también lo mismo lo está viendo. ¡Wow! Pero cuando tú visitas la familia de tu tío, también está viendo el mismo comportamiento. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Es porque algo que viene por generación, ¡wow!, que tú tienes que romper como cristiano con esto. ¿Y qué es lo que está sucediendo con esto? No es que tú eres humilde, es que hay un espíritu generacional que te está visitando en la familia, que tú tienes que romper con esto. Esto fue lo que pasó con Isaac, que Isaac repitió el mismo patrón porque un espíritu estudia la familia y él ve la misma puerta, y el espíritu hace lo mismo en las personas cuando uno se descuida. Entonces eso sucede con los pastores. Los pastores tenemos que tener una búsqueda constante. ¿Por qué? Porque tenemos personas en las congregaciones que tienen patrones que vienen repitiéndolo, y tú y yo tenemos la autoridad para desautorizar esto. Por eso hay gente en las congregaciones que quieren crecer y no pueden crecer. Hay gente en las congregaciones que están ahí pero no tienen la iluminación de cómo seguir adelante y cómo seguir avanzando. Wow. Porque en ellos internamente hay una fortaleza y hay una atadura generacional que ellos tienen que romper con esto. Pero ¿quiénes son los responsables? Ellos son los responsables. Pero como pastores tenemos el compromiso de promover esa palabra. Como te estoy dando esta palabra, tenemos el compromiso de promover esa palabra y desautorizar al enemigo, porque el enemigo sabe cuando tú lo conoces, y cuando él sabe que tú lo conoces, él no puede escondérsete, porque él sabe que a ti se te ha revelado el mundo espiritual. Él podrá hacer hazaña en cualquier lugar, pero no en tu congregación, porque tú lo conoces en el lugar donde él quiere esconderse, porque tú has identificado cuando viene con espíritu generacional. ¡Wow! Dios mío, muy fuerte. Hay algo que usted acaba de enseñar, porque nos damos de cuenta que así como se pega la enfermedad, se pega la maña, así también se pegan los espíritus. Y la gente deberían de tener un descendimiento, o por lo menos en oración comunicarse con Dios para ver cuál es el problema que está viendo en su amistad, en sus hijos, en su padre, en su familiar. Porque puede ser que haya un espíritu que se le vaya a pegar, que tenga la misma autoridad que tenía. Ahora, hay algo que yo quisiera que usted nos ayude por parte de Dios. Sabemos que el hombre está marcado a ser la cabeza de la casa. Amén. A ser la cabeza física de lo que es familiar, de la esposa, de los hijos. Como el hombre, sabiendo que el hombre tiene que vivir sabiamente con su esposa, no siendo áspero, ¿cómo el hombre puede tener dominio de un demonio o tener autoridad por encima de un demonio para poder ser buen sacerdote y cabeza de su casa? Bueno, en este caso lo primero es que el esposo tiene que ser un hombre espiritual. Tiene que tener altar. Dios mío. Abraham, donde quiera que llegaba, levantaba altar. En Canaán él levantaba altar. El principio de un matrimonio es el altar de Dios. Gloria. Cuando el altar se apaga, entonces todo se arruina. Wow. Entonces sucede lo siguiente: cuando nos casamos, venimos con patrones de nuestras familias, venimos con patrones tanto la esposa como el esposo. Entonces cuando tú no has sido libre, tú no tienes la capacidad de suministrar libertad. Dios mío. Entonces a veces tú tienes padres que no tienen como la capacidad de darte un diseño, sí, de cómo tú mantener a tu esposa, cómo tú hacerla sentir bien, de cómo tú sacarla. A veces tenemos padres que muchas veces ellos nunca salieron y tú nunca viste a tus padres salir con tu madre. Sí. Tú nunca viste a tu padre dar un beso a tu madre en la boca. Wow, entonces, tremendo. Cuando te casas, tampoco tú tienes un diseño de cómo tratar bien a una mujer. Wow. Entonces es un patrón que tú vienes, una conducta aprendida que tú la traes de tu casa. Ay, Dios mío. Pero sucede lo siguiente: ese patrón tú lo tienes, pero ese patrón tú lo puedes romper, porque en Cristo lo rompemos. Dios porque mío. Ya no estamos llamados a parecernos a nuestros padres, estamos llamados a parecernos a Cristo, a la imagen de Cristo. Entonces
Entonces, recomiendo lo siguiente: cuando una persona se casa, tiene que comenzar a trabajar con estos patrones para quebrantar toda fortaleza que quiere repetirse en tus matrimonios. Como hay personas que dicen, por ejemplo, no, yo soy el hombre de la casa, el dinero tiene que estar en mi cartera. Eso es machismo, es un patrón de machista. Ya en el Señor no es así. El Señor dice que Él te da ayuda idónea. Si te da ayuda idónea es para los dos administrar, para los dos llevar. ¿Sabe algo? Yo en un principio me caso con mi esposa. Cuando me caso con mi esposa, yo tengo este patrón, pero no, mentira. En el camino comencé a romper con este patrón. Me senté con mi esposa en la cama y comenzamos a manejar el dinero. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué sucede? El dinero que entra a mi casa de parte mía, mi esposa lo sabe, y cuando ella tiene que trabajar también con el dinero de ella, lo hace como si fuera yo mismo. ¿Por qué? Porque es un patrón aprendido y hay que quebrantarlo. Y vengo a decirte que hay fortaleza en los matrimonios que tenemos que derribarlo, tenemos que quebrantarlo, porque detrás de esa fortaleza se esconden espíritus. Es como, por ejemplo, hay gente y esposos que dicen: ay, yo no puedo salir, que estoy cansado, y que siempre te sientes cansado para salir con la familia. Es que tú tienes un patrón que estás repitiendo, no es que tú estás cansado, porque el hombre dice que siempre está cansado. La mujer quiere salir a pasear y el hombre dice que nunca quiere porque está cansado. Es que tú no estás cansado, es que tú tienes un patrón que estás repitiendo. Entonces, detrás de ese patrón se está escondiendo espíritu, que como tú tienes autoridad sobre tu espíritu, tú rompiendo con estos patrones y comenzando a hacer lo que tú no estabas haciendo. Y cuando tú comienzas a hacerlo, los espíritus que visitaban tu matrimonio para que tu matrimonio no avance, tienen que irse. Entonces ya ese espíritu no te va a visitar y en tu vida sentirá una liberación. Tu familia cogerá otra proyección. ¿Por qué? Porque la fortaleza que ha venido visitándote durante generación no se está repitiendo en tu matrimonio, sino que tú la has quebrantado. Y ha sucedido lo siguiente: ahora tú vas a suministrar una libertad a tus hijos. ¿Para qué? Para cuando tus hijos se casen, entonces tus hijos van a tener la capacidad de suministrarle esa misma libertad a los hijos que ellos van a tener. Pero si tú no te haces libre, entonces tú le estás suministrando una cadena o un encarcelamiento, el cual tú tienes, porque tú no tienes la capacidad de suministrarle una libertad para cuando ellos se casen tengan un diseño de un matrimonio fructífero y de bendición. Por eso vengo a decirte: enfrenta todo lo que te hace guerra, porque a libertad te llamó Dios, a establecerte con tu familia y echar adelante. Gloria, porque Dios le puso a la mujer un hombre al lado para que los dos puedan prosperar. No hay alguien más fuerte en tu vida que tu esposo o tu esposa para que se extiendan en las manos de Dios, como Dios lo determinó en la palabra. Dios mío. Son espíritus. Hay muchas formas como los espíritus visitan, amado. Pero hay guerra que tú tienes que echarla. Hay guerra que tú tienes que determinar echarla. Ay, es que yo no puedo hacerlo, es que yo no sé cómo hacerlo. Busca la forma, porque hay cárceles de ignorancia que nunca te enseñaron cómo hacerlo. Ahora infórmate cómo hacerlo. Visita a una gente que te suministre, que te oriente, y rompe con esto. Al primer instante quizás tú no la vas a romper, pero síguelo intentando, porque una gota de agua hace un hoyo, no por la fuerza que tiene la gota de agua, sino por su constancia. Ay, Dios mío. Y yo vengo a decirte: si te terminas a romper con lo que te está haciendo guerra en tu matrimonio, tú, aunque vaya el primer día a hacer lo que quieras hacer, al principio se te va a hacer difícil, pero síguelo haciendo. Pero eso se va a convertir en una costumbre, que ya no es tu esposa que te va a decir vamos a hacer esto, si no eres tú que se lo va a decir, porque tú vas a experimentar la bendición de tú haber sido libre de esa cárcel que tú estás repitiendo y ese patrón que tú traes, que detrás de todo esto hay espíritus que están trabajando para mantenerte cautivo y no permitir que tu vida se extienda a la manera de Dios. Tremendo, pastor. Oye, amado, ¿cómo ejercer autoridad sobre los demonios? Usted está preparando discípulos aquí. El Espíritu Santo lo está usando de una forma fuerte. Hay muchas cosas, amado, donde los demonios se esconden, que la gente no lo entiende ni lo discierne. Porque que Satanás sabe y te conoce cuando tú hablas, y él sabe lo que tú estás hablando. Él sabe que estas son cosas que quizá la Biblia no te lo dice claramente, pero son
son batallas del mismo mundo espiritual que están en los hombres. Que los hombres dicen, ¿y por qué yo estoy así? Dios mío, yo quiero avanzar, pero yo no puedo avanzar. Yo quiero hacer esto, pero no puedo hacer esto. ¿Y cómo que lo voy a hacer? Lo que pasa es que tú tienes que decidirte entrar con Dios, no importa lo que pase. Hay gente que quiere buscar a Dios y sabe que lo que sucede, que cuando tienen el problema, se levantó el esposo, se sienten amedrentados porque el esposo sigue caminando a lo que Dios te está diciendo. Hay gente porque el hijo está en la delincuencia, están amedrentados. Ay, mi hijo está en la delincuencia. Mira, métete con Dios, que fue Dios que lo trajo al mundo. Dios tiene propósito con él como lo tiene contigo. Sigue buscando a Dios, no te detengas. Rompe en Dios, rompe en el mundo espiritual. Cuando tú rompes en el mundo espiritual, Dios lo va a hacer. Porque hay gente que creen que el problema es su hijo que está en la delincuencia. ¿Sabe quién es el problema? El problema son ellos. Y tú vas a decir, ¿cómo así que el problema son esa gente que están en la iglesia? Sí, son ustedes que están en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque somos nosotros muchas veces. Porque Dios está provocando una circunstancia para llevarte a un eterno y peso de gloria mayor a ti y a mí. Y nosotros estamos enfocados en el Hijo. Déjame decirte, hasta que Dios no te dimensione a través de los procesos, tu hijo no va a venir al camino. Yo quiero decirte, tú tienes que decidirte entrar para que Dios pueda hacerlo. Porque hay cosas que están en el mundo espiritual que hasta que tú no llegas a una dimensión espiritual, esa respuesta no vendrá de parte de Dios. Yo vengo a decirte, Dios está esperando que tú entres, porque hay un llamado y hay un diseño, porque hay un plano de Dios, el cual Dios está provocando para llevarte a donde Él quiere verte. Mira, amado, en estos días cumplí un año, el 22 de septiembre, que se me murió la niña mía. Y yo vengo, y tú me preguntas, ¿y de qué se murió? Yo no sé de qué se murió, ni los doctores supieron de qué se murió. A ella sabemos que le dio 4 paros cardíacos con el Angelita, pero no saben el origen de qué le produjo esto de 6 años. Y yo vengo a decirte, mi esposa y yo, cuando esto nos pasó, que pasamos por el proceso, yo le dije a mi esposa, mi amor, si esto no nos detuvo, no hay nada que esté capacitado en la tierra para que nos pueda detener a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios permite circunstancias la cual muchas veces no está en tu agenda, pero está en la agenda de Dios para que puedan suceder. Pero yo vengo a decirte, nada podrá detenernos, porque a nosotros nos llamó Dios. El diablo sabe y está claro quién está marcado para llevar algo de parte de Dios. Yo vengo a decirte, no te deja amedrentar de los demonios. Camina. Cuando hay un demonio que ve que tú caminas aún arrastrándote, aún con el dolor de cabeza, tú llegas a la iglesia. Aún con la mano que te duele, tú llegas a la iglesia. Aún cuando no tiene nada en el caldero, tú llegas a la iglesia. Dicen los demonios, Dios mío, pero esta mujer nadie la detiene, Padre. Y esos son los hombres que Dios está buscando. No importa lo que esté pasando, camine, avanza, porque Dios está contigo. El diablo se va a frustrar contigo. Y hay una autoridad que Dios te da sobre los demonios, que tú tienes que caminar, porque ellos se van a frustrar y no van a entender cómo detenerte, porque a ti te marcó Dios. Mejor tú mueres caminando, pero no amedrentado por el mundo de la tiniebla, amado. Santo pastor, usted Jesús acaba de preparar lo que es un pueblo. Y sabemos que queremos que la gente reciban esto. Y se necesita que usted ore por las naciones. Porque no todo el mundo tiene la capacidad y la madurez para vivir esto. Gloria a Pero Dios. sí tienen los oídos y sí tienen el YouTube para repetir este video. Y si tiene que repetirlo, lo pueden seguir repitiendo hasta que el Espíritu Santo lo ayuden a ser hacedor. Por lo cual es necesario que todo el mundo entienda. O lo mejor, tu pastor no tendrá el tiempo de visitarte siempre, pero usted puede romper con el hielo, así como el pastor Ángel ha acabado de poder desarrollar. Rompe con el hielo y no dejes de congregarte. Alabado sea el nombre de Cristo. Comparte este video. Pastor, queremos que haga una oración por las naciones. Amén. Porque yo sé que ellos necesitan esa oración. Vamos a estar orando para que Dios levante, Dios catapulte a aquellas personas que han pensado, que han llegado a su último instante. Y yo voy a estar orando para que entienda que solamente es una pasada donde tú estás, como dice la Biblia, porque esta leve tribulación momentánea, dice momentánea, lo que harán en tu vida producir un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. O sea que la tribulación
situación que tú estás viviendo vino con un propósito y es de producir algo en tu vida. Y la palabra enseña que cuando tú la produzcas, entonces esta leve tribulación ya no estarán en tu vida. Por eso dice la Biblia, no es mirando las cosas que tú ves, sino las que tú no estás viendo. O sea, no es el proceso que tú estás viendo que tiene que ver, es lo que tú no estás viendo, porque lo que tú estás viendo es pasajero, tu prueba, pero lo que tú no estás viendo, que es el propósito que viene después del proceso, dice la Biblia que tú es eterno. Yo voy a orar para que Dios te ayude y bendiga tu vida donde quiera que tú puedas estar en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, amado mío, venimos ante tu presencia, dándote la gloria y la adoración, porque tuya es. Padre, venimos clamando, venimos intercediendo, Dios mío, por cada persona, Padre, que recibe esta palabra, Señor. Padre, que entienda, Dios mío, que tú no lo llamaste para vergüenza, sino para ver victoria, ver cosas poderosas. Aleluya. Padre, que estas palabras restauren y levanten, Dios mío, que aquellas personas que han dicho, Dios mío, no voy a continuar, puedan entender, Dios mío, que no pueden defraudarte, que tú confíes en ellos, Padre. Aquellas personas, Dios mío, que han abandonado su altar y han perdido la fuerza de orar, ellos reciban nueva fuerza para continuar, Padre de la gloria. Espíritu Santo, ven fortaleciendo, ven aumentando en gracia, Padre. Desautorizamos todo espíritu de la tiniebla que quiera hacer, Dios mío, estrago en contra. Ahora toda contraguerra lo venimos declarando inoperante en el nombre de Jesús. Visita cada vida que recibe esta palabra, Dios amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Agárrese de esta palabra. Esto es su entrega aquí en Excelencia Cristiana, entendiendo que esta palabra ha sido de fortaleza, ha sido un alimento para tu vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Pastor, queremos saber si usted tiene algún contacto que quisiera entregarle a las naciones para que puedan comunicarse con usted. Amén. Me pueden buscar en el Facebook como Ángel Jiménez y mi teléfono es 809-761-4983. 809-761-4983. Pastor Ángelo Jiménez. Oh, gloria. Una gloria como esta hay que recibirla. Alabado sea el nombre de Cristo. Acuérdese de suscribirse en el canal y siempre mirar los otros canales, entendiendo que Dios te habla. Dios le bendiga.